es Carlos Turdera, a quien le agradecemos, como siempre. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Diego. Buenos días, San Luis. Estaba escuchando el pronóstico del tiempo ahí y aquí en San Pablo la temperatura ahora es de 18 grados con perspectivas de que la máxima sea de 20, 21 como máximo en esta semana, a medida que nos vamos aproximando al invierno, un periodo aquí en el que las temperaturas rondan ese número más o menos 16 grados, pero que en este momento trae como expectativa el aumento de casos de gripe. Justamente estamos a una semana de iniciada la campaña de vacunación para la gripe estacional, lo que se suma también al avance y a los números dramáticos de la pandemia de COVID. Son 373.335 muertos hasta este fin de semana. Esto significa una de cada 4 muertes en el mundo son de Brasil, lo que ha convertido a este país en una amenaza global, en una gran preocupación por la propagación de las nuevas variantes, con 25 países ya que han detectado variantes oriundas de Brasil, con lo cual esto es realmente una situación en la que no tenemos buenas noticias para dar, no son noticias muy animadoras. Hay 14 millones de contagiados en todo el país y las vacunaciones han llegado ya a 26,3 millones de personas, lo que, a pesar de ser un número alto, representa tan solo el 12,3% de la población. Este es el cuadro a partir del cual estamos viendo la evolución de la pandemia aquí en el país, realmente que se ha convertido ahora en una amenaza y por lo tanto los aeropuertos internacionales cierran vuelos desde y hacia Brasil, colocando al país en una situación muy complicada, Diego. Carlos, por supuesto que miramos con mucha preocupación porque son nuestros vecinos y porque la situación es o parece incontrolable. Y la pregunta es, ¿cómo está el sistema sanitario? Porque acá en Argentina hay alarma porque van incrementando los números y cada vez quedan menos camas. Pregunto cómo es allí. Bueno, la situación en Brasil está cerca del límite, ha habido una leve moderación. En San Pablo, te comento, San Pablo había implementado una fase de emergencia, habían 5 fases, la más grave era la fase roja. Después de la fase roja se implementó sobre la marcha una fase que se llamaba emergencial, porque los números se habían disparado tanto que para poder controlarlo se agudizó, se endurecieron las medidas. Esto terminó esta semana y hoy comienza una leve moderación de estas restricciones, que significa volver a la fase roja, que era la más alta del periodo anterior. A ese punto está la gravedad. Pero bueno, lo que significa esto para la población es que hoy abren los shoppings, los centros de compra, las escuelas, las iglesias, y esto gracias a que hubo una reducción del número de internados, de internaciones, de 1,4% por día. Y esto llevó a que San Pablo, el estado donde más casos hay, y estaba con una capacidad de 93% de ocupación de los hospitales, se redujera a 82,3% al día de hoy. Entonces ha habido una disminución, pero esta disminución en esos números naturalmente que es muy leve, ¿no? Y hoy, bueno, se intenta con esta flexibilización gradual volver a un estado previo a la reactivación económica, una reactivación económica que, en opinión de especialistas, todavía está muy lejos de comenzar a ocurrir. Carlos, hablabas sobre la vacunación. Pregunto, ¿las vacunas son propias, son las que se producen en Brasil o van llegando de otros países? Efectivamente, muy bien colocado, porque la mayor parte de las vacunas que se están utilizando en todo Brasil salen de San Pablo, de la fábrica
Butantan, que es el instituto que con insumos importados de China ha comenzado a producir. Y el otro polo de producción es el de Río de Janeiro, la Fundación Fiocruz, que ya tiene la aprobación para comenzar a producir AstraZeneca, pero aún con insumos importados. Y se estima que a partir de mayo pueda producir los insumos de manera de ya no necesitar importarlos para comenzar a producir. Esto es lo que se espera que acelere un poco el programa de vacunación, que de acuerdo con especialistas también de esa fundación, de seguir al ritmo actual, terminaría de vacunar a toda la población brasileña a principios del 2024. Por lo tanto, te darás cuenta que esto es algo que enciende las alertas y acelera los procedimientos y las iniciativas para tener más vacunas cuanto antes, sean fabricadas o sean compradas en un mercado internacional en el que todos sabemos que hay escasez y hay prioridad para aquellos países que ya las adquirieron con... Tal cual. Carlos, la última, y agradeciéndote como siempre este ratito, ¿cómo es la situación política dentro de todo esto tan doloroso que se está viviendo en cuanto a la pandemia? Apareció Lula da Silva diciendo que si él, con tal de sacar a Bolsonaro, se tiene que presentar para ser presidente, lo va a hacer nuevamente. El clima político está caliente también. Clima político extenso, aunque la relevancia de las declaraciones de Lula tienden a quedar circunscritas a sus seguidores y a una parte de la población que no está viendo con buenos ojos esa polarización que es una elección, según lo que se escucha, lo que se ve en las redes sociales, entre lo peor y lo malo, digamos. Sí. ¿No? Entonces está a la espera de una nueva alternativa en un momento en el que al gobierno actual, al presidente Bolsonaro, se le han complicado mucho las cosas, porque la semana pasada se aprobó en el Parlamento la apertura de una comisión investigadora para determinar sus responsabilidades, las responsabilidades del gobierno federal, pero que indirectamente apuntan a su responsabilidad personal en la gestión pésima de la pandemia hasta este momento. Hay que considerar que Brasil pasó más de un año de propagación de virus sin una política nacional de combate, sin una política nacional de inmunización, y ahora, como reacción de los parlamentarios a una situación, después de 4 ministros de salud y recién ahora, delante de estos números tan dramáticos, intentar determinar qué fue lo que pasó. Entonces esta comisión es bastante delicada y bastante complicada para Bolsonaro, porque significa el inicio de un proceso que va a dejar toda la situación política de este año en justamente esa tensión que mencionaba, porque el desenlace final de esta investigación puede determinar el impeachment, el impedimento o la destitución del propio presidente. Entonces, en ese clima también las declaraciones de Lula da Silva vienen como a encender una polarización que ya se ha agudizado mucho y que mucha gente está intentando buscar otras alternativas para darle curso a una salida de esta pandemia, entendiendo que más confrontación no es el camino. Pero naturalmente Lula, como un líder popular de la magnitud que ha sido para Brasil, tiene un peso aún en ese ámbito de declaraciones. Bien. Carlos, te mandamos un gran abrazo y deseamos que te sigas cuidando. La situación no es para nada cómoda, así que bueno, un abrazo a la distancia. Un abrazo, Diego. Buenos días, San Luis. Salud y adelante. Carlos Turdera es periodista, colega en Brasil, en San Pablo, uno de los epicentros, tal vez el epicentro de la pandemia hoy a nivel mundial. 10:21, hacemos pausa, ya seguimos.